¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo consultorio en el que en los próximos minutos voy a responder a prácticamente una veintena de preguntas que me habéis hecho relacionadas con Apple. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos habéis dejado algún comentario para esta sección y no os preocupéis, ya podéis dejarnos nuevos comentarios para el siguiente consultorio que aproximadamente lo subiré en un mes. Así que venga, vamos con la primera. Venga, vamos allá. La primera pregunta nos la hace Javier Bravo Salgado y dice: hola Fer, ¿cuándo salen las Apple Vision Pro en España y si crees que llegarán a costar 4.000 euros? Pues a ver, Javier, lo primero, muchísimas gracias por tu comentario y por querer participar en este espacio. A ver, no hay fecha oficial para un lanzamiento del Vision Pro en España. Yo, la verdad, soy poco optimista con respecto a un lanzamiento, al menos de la versión actual, en más territorios de los que, bueno, ya están disponibles. Yo creo que Apple va a empezar a expandir poquito a poco el Vision Pro a partir de la siguiente generación. Los rumores apuntan a que podrían estar muy cerca de lanzar un Vision Air, bueno, ya veremos cómo lo llaman, es decir, una versión un poquito más económica del Vision Pro y posiblemente pues sí que tenga una producción un poquito mayor y pueda llegar a más territorios. También hemos visto como recientemente visionOS 2.4, que salió a la par con iOS 18.4, ya tiene soporte para español, lo cual deja claro, bueno, pues que la intención de Apple sí es lanzar el Vision Pro a más territorios, entre ellos seguramente territorios de habla hispana, pero bueno, tendremos que seguir esperando. En cuanto al precio, seguramente si saliese una versión casi equivalente a la actual, podemos esperar que no va a ser económico. Ahora mismo el Vision Pro en los países europeos donde se vende está a un precio de 3.999 euros, así que sí, los 4.000 euros ahora mismo serían insalvables. Venga, vamos con la siguiente pregunta, nos la hace VIP Studio, que es un asiduo en este espacio. Dice: hola Fer, ¿vislumbras un futuro donde el Apple Vision Pro reemplace completamente al iPhone como dispositivo principal o es solo otro accesorio caro más como el Apple Watch? Saludos desde Colombia. Pues honestamente no veo al Vision Pro sustituyendo al iPhone. De verdad os lo digo. Yo veo más probable que un producto de este tipo, como las gafas que yo tengo puestas, sirvan como complemento al iPhone, pero nunca sustituirlo. Yo creo que el iPhone o el smartphone en general está bastante lejos de su desaparición, más que nada porque al final se ha convertido en una navaja suiza, es decir, tenemos un poquito de todo. Obviamente no solo sirve para hablar. Si solo quisiéramos un aparato que sirva solo para hablar, los smartphones podrían haber sido sustituidos desde hace tiempo por otros productos. Véase, por ejemplo, estas gafas, o véase, por ejemplo, por los dumb phones, que son teléfonos que prácticamente pues vienen a ofrecer lo básico, ¿no? Para mucha gente, ¿no? La cuestión es que yo creo que a día de hoy muchos no renunciaríamos al hecho de tener, por ejemplo, una pantalla para poder disfrutar de contenido multimedia, de poder estar al tanto de nuestras redes sociales, de la mensajería. Al final, obviamente, poder leer un historial de chat es mucho más cómodo pudiendo interactuar con una pantalla que haciéndolo a través de, bueno, un asistente que te vaya leyendo los mensajes, ¿no? Por tanto, yo creo que el smartphone está muy lejos de su desaparición y que en todo caso podríamos ver accesorios que lo complementen, igual que en su día pasó con el Apple Watch, que es un accesorio que no sustituye al smartphone pero sí lo complementa. Y creo que este tipo de gafas, que Apple ya sabemos que está trabajando en un proyecto muy similar al de Meta con sus Ray-Ban, creo que sí que podrían calar en la gente mucho más que el Vision Pro, honestamente. Venga, vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Anjo1030 y dice: buenas Fer, una duda, ¿está confirmado hay más información que apunta a que en septiembre se presentará el primer iPhone que grabe en 8K? Creo que eso puede ser una revolución para todo el audiovisual y para los creadores de contenido al democratizar la grabación en 8K. Un saludo. Bueno, un saludo, lo primero de todo, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo soy de esos usuarios que lleva tiempo pidiendo este tipo de grabación en el iPhone. Ya se viene rumoreando desde hace años, pero sí que todo apunta a que este podría ser el año en el que finalmente Apple lo incorpore. Así lo dicen algunos analistas o algunos filtradores conocidos, como por ejemplo Fixed Focus Digital. También Mark Gurman lo dejó ahí caer, dando a entender que esta campaña de marketing que Apple está preparando para el iPhone 17 estará sobre todo centrada para creadores de contenido. Y es cierto, mucha gente pensará que el 8K no tiene ningún sentido, porque mucha gente no tiene televisores o monitores 8K para poder disfrutar de esa resolución, y en eso tienen toda la razón, pero la gente que piensa así también tiene que pensar que este tipo de grabación realmente no es solo
útil si quieres disfrutar de una máxima resolución, sino sobre todo en el flujo de edición que tienen esos creadores de contenido. Me explico. Yo cuando grabo un vídeo puedo grabar en 4K o podría grabar en 8K para luego poder hacer un recorte de la imagen y no perder calidad. Porque si tú ahora a un archivo 4K haces un recorte de imagen para ampliar una región concreta, obviamente ya la resolución va bajando. Entonces, cuando tú exportes tu proyecto en 4K, sí, el proyecto general será 4K, pero las partes en las que has hecho un recorte no estarán en 4K nativo. Entonces, el tener una grabación de vídeo en 8K, obviamente, para luego editar en postproducción, obviamente esto pues es algo que se agradecería mucho para no perder calidad y seguir exportando en un 4K, digamos, nativo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta un factor importante y es el tema del almacenamiento. Y es que grabar en 8K obviamente va a consumir muchísimo espacio y no sería descartable, porque Apple ya lo hizo en su momento cuando sacó el soporte para grabación en formato ProRes, que la grabación en 8K esté limitada a los modelos Pro y además en modelos Pro a partir de cierta capacidad. Por ejemplo, que en vez de estar disponible en los modelos de 256 GB, esté disponible a partir de 512 o 1 TB. En fin, ya veremos. En cualquier caso, según vayamos sabiendo un poquito más sobre esta noticia, aquí os lo iremos contando. Venga, vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Octavio Gott. Dice, opinión sincera de la batería del iPhone 16 Pro. Bueno, Octavio, lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad, yo estoy muy contento con la batería del iPhone 16 Pro. Es cierto que ahora mismo estoy utilizando el 16 Pro Max. Desde que salió a Apple Intelligence con 18.4 me pasé al Pro Max, porque yo estuve probando durante todo ese mes iOS 18.4 en el iPhone 16 Pro. Y es cierto que justo a partir de esa versión noté una bajada de rendimiento importante, pero hasta ese momento estaba súper contento. Los iPhone 16 han dado un salto importante en autonomía con respecto a los iPhone 15 y eso fue lo que me motivó a cambiar de mi iPhone 15 Pro Max al iPhone 16 Pro, el cual estuve usando durante mucho tiempo, insisto, hasta hace prácticamente un mes. Pero es cierto que Apple Intelligence ha disparado el consumo considerablemente y sí que ya ahí empecé a notar un bajón de rendimiento que yo en algunos días ya me empezaba a afectar seriamente y hacía que tenía que activar el modo de bajo consumo para llegar a lo mejor hasta la noche sin tener que cargar el teléfono. Así que dije, bueno, tengo el 16 Pro Max por aquí, entonces pues aprovecho y lo cambio. Entonces el 16 Pro lo estoy utilizando para hacer algunas tomas, sobre todo de los vídeos de betas, pero el 16 Pro Max ahora es mi equipo principal. Pero insisto, si estás ahí un poco en duda sobre si comprar o no el 16 Pro, insisto, creo que es una grandísima opción. Me ha quedado el hecho de probar a desactivar Apple Intelligence y si eso volvía a hacer que recuperase esas sensaciones que tuve con la batería antes de esta versión. Pero bueno, en cualquier caso, no creo que tengas ningún problema si tu uso no es a lo mejor tan intenso como el mío. Venga, vamos con la siguiente pregunta, que es de Faes Pinoza. Dice, con el miedo de los aranceles, no sé si comprarme el iPhone 16 y no el 17. A ver, veremos cómo queda, ¿no? Todo este tema de los aranceles. Ya sabéis que ahora mismo hay una tregua temporal y ya la administración de Donald Trump vino a advertir que esto es una tregua. Es decir, que va a haber aranceles sí o sí. Posiblemente no sean tan altos como ya estaban amenazando con imponer, sino que buscarían seguramente unos aranceles personalizados por el tipo de tecnología o producto. Es decir, que por ejemplo, todo lo que tenga que ver con semiconductores, etcétera, podría tener un arancel un poquito más reducido que el arancel general que quieren aplicar a otro tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que indudablemente sí que va a verse afectada a Apple porque alguno de los componentes con los que fabrica el iPhone o incluso el propio iPhone en general va a tener algún arancel aumentado con respecto a lo que venía pagando hasta ahora, que Apple no se libraba de pagar aranceles, por supuesto, pero no va a llegar a esos aranceles que superan el 100%, eso quiero dejarlo claro. Seguramente Apple también absorba parte del precio que le va a suponer pagar un poco más ahora y reduzca un poco el margen de beneficio para no repercutir toda esa subida al consumidor. Así que no creo que el precio del iPhone 17 se dispare. ¿Puede haber una subida? Puede haber una subida, pero no va a ser demasiado heavy. A lo mejor si es una subida será a lo mejor justificada por X razón, a lo mejor pues porque,
yo qué sé, el iPhone incorpora una característica que realmente merece la pena para esa subida. Pero insisto, no creo que vaya a ser una locura. Así que, en mi opinión, yo creo que este es el año en el que menos te aconsejo adelantarte y comprar un teléfono de la generación pasada, porque creo que Apple este año con los iPhone 17 por fin nos va a dar un iPhone por el que merece la pena plantarse el salto. Últimamente los cambios de generación entre iPhone y iPhone eran muy conservadores, pero este año yo sí que encuentro bastantes alicientes como para decir, bueno, la verdad que sí que se siente un producto bastante diferente, sobre todo viniendo de teléfonos que tengan más de un año, no al menos. Pero bueno, en fin, es mi opinión. Yo invito a que la gente en los comentarios me diga si piensa lo mismo, ¿no? Claro, que por supuesto yo entiendo que habrá gente que esté totalmente contraria a mi posición. Venga, vamos con la siguiente pregunta. A ver, que lo veo súper pequeñito. Jair Hernández 1536 dice lo siguiente. Dice, escribiendo desde México, mi pregunta es, ¿consideras que Apple logrará ponerse al día en cuestión de inteligencia artificial o crees que será un ámbito que Tim Cook dejará de lado? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu pregunta. Y a ver, ya queriendo responder un poquito allá con más detalle, Tim Cook, en la última junta de accionistas que hubo, en la que, bueno, pues empezó a hablar un poquito sobre el rumbo que iba a tomar Apple, sobre todo en esta materia, dijo literalmente que Apple romperá moldes en lo relacionado con inteligencia artificial. Luego, evidentemente, ya hemos visto todo lo que está pasando con Siri, ¿no? Y los retrasos que está teniendo todo eso que nos mostraron en la conferencia de desarrolladores. Pero, a ver, Apple tiene la capacidad, tiene dinero y tiene seguramente talento para salir de esta. ¿Que va a llegar tarde? Es indudable, ya está llegando tarde, ¿no? Pero si de verdad cogen un equipo capaz de liderar bien a los responsables de poder desarrollar toda la tecnología que tienen que desarrollar, yo creo que son capaces de salir de esta. Sin ir más lejos, precisamente a raíz de toda esta polémica con el retraso de Siri, Apple acaba de meter a Mike Rowell, que es el cerebro del Vision Pro, a liderar precisamente todo el departamento de Siri y toda esta nueva etapa que se avecina para el asistente de Apple, y precisamente se está llevando a sus mejores cabezas del departamento del Vision Pro precisamente a este departamento de Siri, pues para acelerar todo lo que tenga que ver con esta nueva versión de Siri basada en un LLM. Ahora, ¿podrá competir con Google, con Gemini? A ver, Google se está moviendo muy rápido y Apple va a tener que acelerar muchísimo para llegar a eso, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que Google no va a poder tampoco seguir ofreciendo mucho más de lo que ya ofrece. Quiero decir, Google ahora mismo te ofrece un asistente conversacional, perfecto. Te ofrece un asistente capaz de ver y poder interactuar con la cámara, perfecto. Poco a poco está lanzando extensiones para conectar el asistente, pues por ejemplo, con la app de mensajes, con la app de WhatsApp, con Spotify, etcétera. Perfecto. Vale, pero más allá de eso, claro, ¿en qué puede mejorar? En que te responda un poquito más rápido, en que las respuestas sean más naturales, en que la voz sea un poquito más humana. En cuanto Apple libere la nueva versión de Siri, va a recortar rápidamente terreno a Gemini. Es decir, va a llegar un punto, pues como pasa ahora mismo con los smartphones, ¿no? Es decir, venimos ya arrastrando una época en la que año a año los fabricantes que te ofrecen un poquito más de cámara, que te ofrecen un poquito más de batería, un poquito más de pantalla, un diseño más o menos chulo, bueno, va a llegar el punto en el que a nivel de asistente de inteligencia artificial nos vamos a encontrar en un tope. Y Google ha ido tan rápido que se lo va a encontrar más pronto que Apple. Ahora bien, yo creo que donde estará la diferenciación principalmente estará en las tripas, ¿no? En cómo trabaje cada asistente y sobre todo en la privacidad. Y ahí es donde Apple puede jugar una gran baza. Pero creo que va a haber una pregunta muy parecida ahora después, así que me reservo la conclusión a esta respuesta en la siguiente. Precisamente, vengamos con la siguiente pregunta, que es de Tenecio124. Dice, buenas Fer, mi pregunta es cortita y al pie. ¿Por qué es tan importante la nueva Siri y qué diferencias puede tener en comparación con Gemini en el Galaxy S25 Ultra? Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues a ver, la nueva Siri era importante por una sencilla razón, y era que tiene que diferenciarse, tiene que demostrar a Apple que puede mejorar ese asistente que se quedó tan atrasado, ya no solo contra los modelos como ChatGPT o Gemini, sino con incluso las versiones previas antes de la IA, es decir, contra Alexa, contra Google Assistant, etc. Entonces,
¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que obviamente la nueva Siri que nos prometieron ya iba a suponer un gran avance, ¿no? Iba a ser una Siri a la que íbamos a poder explicarle cualquier cosa con lenguaje natural y nos iba a poder entender sin necesidad de tener que pensar cómo formular bien el comando para que realmente nos dé la respuesta que buscamos, que sea capaz de identificar todo lo que tenemos en nuestro dispositivo, mensajes, correos, las búsquedas que hacemos, el tipo de foto, identificar el patrón de cada foto, para luego poder hacer que sus respuestas sean totalmente personalizadas y que den al clavo con lo que busca el usuario. Obviamente todo esto manteniendo la privacidad. Y esto es un punto que hasta ahora Google no podía prometer. Porque Google, obviamente, con Gemini tiene una dependencia tremenda a conectarse a su servidor en la nube. Ahí está uno de los puntos diferenciales. El hecho de que Apple prometía hacer todo esto de forma local sin necesidad de tener que meter a la nube por medio, y cuando tenga que ejecutar una versión de su modelo un poquito más potente que requiera de una conexión a internet, todo sea de forma cifrada sin necesidad de compartir ningún dato personal. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente esto supone un retraso importante, y como decía en la respuesta anterior, este retraso, pues obviamente a los que usamos productos de Apple nos duele muchísimo, pero yo estoy seguro de que cuando acaben lanzándolo, pues es una tecnología que no va a estar demasiado lejos realmente con lo que a lo mejor puedan ofrecer sus competidores. Yo insisto, soy el primer crítico con Apple en lo que se refiere a inteligencia artificial. Como decía antes, creo que los modelos actuales van a llegar a un tope en el que no van a poder hacer mucho más de lo que ya hacen. Lo podrán hacer un poquito mejor, pero realmente aquí la que más tiene que ganar terreno es Apple, ¿no? Y creo que podrían llegar a tener cierta ventaja si tenemos en cuenta que Apple es la propietaria de todo. Es decir, es la creadora del modelo de inteligencia artificial que utilizará Siri. Es la creadora del hardware que moverá ese modelo. Y es, por supuesto, también responsable del resto de dispositivos que se conectarán con el iPhone, por ejemplo, con el que tú interactúes. Es decir, controlará todo. Y eso es una gran ventaja que a día de hoy Gemini no puede ofrecer. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los modelos más avanzados de Gemini, es decir, los modelos que realmente te permiten utilizarlo sin límite, puedes utilizar el modelo de voz, etcétera, requieren de que pagues una suscripción mensual. Siri no. Entonces, al final, cuando Apple haga una Siri competente y empiece a ofrecer de verdad ya inteligencia artificial bien aplicada en su asistente, ojo, porque sí que el hecho de que lo ofrezca sin necesidad de pagar una suscripción puede hacerle ganar muchos puntos. Ahora está en un mal momento, es indudable, pero démosle un poco de tiempo, porque al final Apple a veces llega tarde, pero cuando llega lo hace bien. Venga, vamos con la siguiente pregunta, que es de el sello de Salomón. El sello de Salomón, perdón, madre mía. Dice, ¿para qué versión de iOS saldrá en España la función o soporte de audífonos de grado clínico? Para los AirPods se refiere, ¿no? Los AirPods Pro. Dice, ¿saldrá con iOS 18.5? Dice, creía que era un tema europeo, pero no, porque en Alemania y Portugal la disfrutan ya. La espero como agua de mayo para mi madre, pues yo estoy a punto de comprar unos audífonos que valen más de 1.000 euros. Pues, a ver, el sello de Salomón, un saludo muy fuerte. De momento no hay planes, no ha activado la función de audífonos en iOS 18.5 beta, así que vamos a tener que seguir esperando. España todavía no aparece en la lista oficial, sí que aparece, como dices, Alemania y Portugal, pero bueno, digamos que no es una funcionalidad que dependa a nivel continental, sino país por país. Es decir, que en este caso Apple debería adquirir los permisos necesarios en España para poder ofrecer esa función aquí. Es decir, no es una función que dependa de la Comisión Europea, sino más bien de las negociaciones que haga Apple en cada zona. Así que de momento, pues nada, siento darte la mala noticia de que no vamos a poder disfrutar de esta función hasta nuevo aviso. Cuando Apple decida anunciarlo porque ha llegado a algún acuerdo con las instituciones regulatorias aquí en España que le permitan ofertar esa funcionalidad aquí, pues os lo avisaremos, por supuesto. Y venga, vamos a seguir hablando de los AirPods, porque Mauricio Rivera dice, ¿cuándo llegan los AirPods 3? Pues a ver, yo estoy casi seguro de que los van a presentar en el mismo evento de los iPhone 17. Creo que el evento de septiembre va a estar bastante interesante, ya no solo porque los iPhone 17 ya estamos empezando a ver todos renders de que va a ser bastante diferente, al menos la parte trasera va a ser bastante diferente al modelo actual, sino porque los AirPods Pro de tercera generación
tienen una pinta increíble. O sea, a nivel de diseño no sé si van a ser muy diferentes a los actuales. Tampoco necesitan un cambio de diseño brutal. Pero a nivel de tecnologías, ojo, tienen muy buena pinta. Van a traer una mejor cancelación de ruido, van a tener un chip nuevo, van a tener nuevos sensores de ritmo cardíaco y temperatura. Es decir, van a empezar a ofrecer funcionalidades de salud. Y luego también van a integrar una funcionalidad que tengo muchísimas ganas de probar, que es un traductor en tiempo real. Es decir, que los AirPods, entiendo, van a ser capaces de traducir lo que estás escuchando. Entiendo, pues si estás en una conversación con una persona, para que, bueno, se traduzca al idioma que tú creas conveniente. No sé cómo funcionará exactamente. No sé si a lo mejor podrás compartir un AirPod, que la otra persona hable, por ejemplo, en inglés y tú escuches en el tuyo la conversación en español. No sé si tú con los dos AirPods puedes, digamos, a través del micrófono de estos, escuchar en un idioma y en tus oídos, por el auricular, escuchar la versión traducida. En fin, no sé cómo lo harán. Entiendo que será algo muy parecido a lo que ofrece Samsung ya también con su función de intérprete y sus Galaxy Buds. Creo que Google también con sus Pixel ofrece una función similar. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, van a ser unos auriculares que van a merecer bastante la pena, estoy seguro. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Marc Domínguez 9874. Dice: hola, ¿cuándo podemos esperar que salga una actualización de los HomePod y del Apple TV? Muchísimas gracias. Pues a ver, todo apunta a que va a salir también para septiembre o octubre. No sé si en el mismo evento de los iPhone o a lo mejor en un evento un poquito posterior, pero apunta a que va a haber un lanzamiento este mismo año también de estos dos productos. A ver, no esperéis una revolución. En cuanto al Apple TV, podría tener un diseño muy similar y mejorarán todo lo que tiene que ver con su procesador. Se espera que pueda tener el A17 o el A18, compatibilidad con Wi-Fi 6E. También el mando podría tener soporte para la aplicación de buscar. Y podría tener una funcionalidad relacionada con Apple Intelligence que permita, por ejemplo, buscar películas o juegos con lenguaje natural. Eso es lo que se especula que, bueno, podría tener en cuanto a compatibilidad con inteligencia artificial, por decirlo así, ¿no? Entiendo que de querer soportar Apple Intelligence necesitará, como digo, un procesador A17 Pro o el A18. Y luego, en cuanto al precio, podrían tener un precio muy a la par a los modelos actuales, también en sus dos versiones, solo Wi-Fi o Wi-Fi con Ethernet. Y luego estarían los HomePod Mini. El HomePod Mini 2, en este caso, estrenaría un chip propio de Apple que combinaría Wi-Fi 6E y Bluetooth propios. Y luego tendría, pues, seguramente un poquito mejor de sonido y nuevos colores para poder escoger. Ya sabéis que los HomePod Mini se caracterizan pues, por ser así de coloridos. Podríamos tener una gama de colores un poquito más refrescante, pero ya está, no esperéis tampoco una revolución, insisto. Venga, vamos allá con la siguiente pregunta que nos la hace Eric Gispert. Dice: buenas, Fer, ¿qué tal? Tenemos nueva información del Apple Watch Ultra 3. ¿Podrán mejorar la batería? No digo que se acerque a los Garmin, Sunto, Coros de turno, pero si venden el reloj como un reloj para competir contra ellos, el concepto de batería es un tema muy importante. Pues sí, tienes razón, Eric. A mí me lo dice mucha gente, ¿no? Dice: oye, Fer, ¿qué pasa con los Apple Watch Ultra? Que al final me compro un Garmin y me dura más. A ver, sinceramente, lo que sabemos es que Apple va a intentar aumentar un poquito la autonomía de este, pero no vamos a poder llegar a las autonomías que te ofrece Garmin y la competencia, ¿no? Llegará en otoño, seguramente con una pantalla OLED de baja energía, tendrá un chip más eficiente y también tendrá tecnología, tendrá un chip 5G RedCap, que es una tecnología de 5G más eficiente y pensada sobre todo para dispositivos como un reloj, etcétera, que obviamente necesitan que subir lo menos posible. Según los números que se barajan, bueno, esto podría permitir que el reloj llegue a las 36-48 horas de autonomía, 72 horas si lo ponemos en modo de bajo consumo, pero por supuesto pues estaríamos todavía muy lejos de la autonomía que te ofrece Garmin, al menos hasta que llegue el modelo de Apple Watch Ultra, que se empieza a rumorear que podría llegar con tecnología micro LED para 2026. Ahí sí que habrá una mejora importante, entiendo, pero de momento tendremos que esperar. Venga, vamos con la siguiente, que nos la hace Jorge Tomás Cabrera 1677. Dice: hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el contenido. En segundo lugar, aquí dejo mi pregunta. ¿Qué iPad recomiendas comprar este año? Estoy entre el que tiene el chip M4 o esperarme al que tiene el chip M5, que saldrá creo en septiembre. Saludos. A ver, no sé si estás hablando del iPad Pro. Voy a suponer que sí, porque el iPad Pro con M5 es el único que se rumorea que saldría este año, ¿no? En septiembre. Bueno, septiembre, octubre, por ahí. A ver, teniendo en cuenta que el iPad Pro con M4 apenas lleva un año,
que tiene un panel OLED increíble, un chasis increíble también, y que ya rinde súper bien. Creo que es una compra que de verdad te puede merecer mucho la pena y que incluso te puede suponer ir sobrado 4 o 5 años. Es decir, depende muchísimo de si el boost de potencia que te puede ofrecer el M5 es necesario para tu flujo de trabajo actual. Digo esto porque a nivel de diseño no va a haber ningún cambio, ya te lo avanzo. Vamos a tener el mismo diseño, misma pantalla, seguramente con la variante también con esa pantalla nanotexturizada para repeler reflejos, y va a haber una mejora en el chip, sería el chip M5, que posiblemente podría suponer un aumento del 20% aprox en cuanto a rendimiento. Pero en cuanto al rendimiento con respecto al M4. Ahora, el M4 es un chip súper capaz, prácticamente vas a poder hacer cualquier cosa sin depeinarte. Por eso digo de que, a ver, depende un poco de las prisas que tengas, ¿no? Si ya te quieres comprar el modelo con M4, adelante, cómpratelo, porque insisto, a no ser que edites con aplicaciones súper pesadas a nivel gráfico, editores de vídeo que te permitan editar en capas con archivos ultra pesados, y bueno, digas, oye, mira, todo lo que me pueda ahorrar de tiempo de exportación o de renderizado, pues bienvenido sea, vale, vete al M5. Pero si no, que entiendo que no, yo me compraría el M4. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Javi by 9, dice, ¿cuándo se espera un cambio profundo del MacBook Pro, más allá de cambiar de chip? ¿Cuándo cambiará? Lo que se refiere al hardware, ¿no? Pues a ver, por lo que sabemos, ya además de por parte de filtradores reputados como Mark Gurman, por ejemplo, es que Apple tiene intención de hacer el rediseño que ya le va tocando al MacBook Pro el año que viene, en 2026. Se espera que tenga un chasis más fino, que venga con pantalla OLED y que diga también ya adiós al notch. Ese notch que nos ha acompañado ya 3-4 años y que sinceramente no sé qué aporta, pero bueno. Así que el año que viene. Este año va a haber renovación seguramente, estamos teniendo una renovación todos los años con el procesador que toca, en este caso pasaríamos al M5 y ya está, pero no va a haber cambio importante, así que este año es quizás el año en el que menos aconsejaría comprar el MacBook Pro, precisamente por todo lo que se espera para el próximo. Venga, vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Cinema L, dice, hola Jorge, no sé quién es Jorge, pero vale, hola, un saludo desde Colombia. ¿Crees que vale la pena que venda mi MacBook Pro M1 Pro para comprar un M4 Pro? ¿O mejor me compro un Mac Studio M4 Max y conservo el M1 Pro? Lo pregunto porque los precios de reventa de los M1 bajaron de forma exagerada y apenas podría recuperar algo de la inversión de mi M1 Pro. Gracias. A ver, yo, Cinema, te digo lo que haría, que es lo que he hecho. Yo tenía el MacBook Pro M1 Pro, lo vendí, efectivamente perdí pasta porque tuve que venderlo por 1.200 o por ahí, lo vendí. Me costó 3.000 y algo. Y me he comprado el M4 Pro. Y estoy súper contento, ¿eh? A ver, yo no compraría el M4 Max, sinceramente. Me parece que es gastar de más, innecesariamente. Digo gastar de más, es decir, comprarte un procesador que está muy por encima de tus requerimientos. Si a día de hoy estás trabajando con un M1 Pro, a día de hoy, o sea, el M4 Max no lo vas a sacar todo el partido que tiene. O sea, vas a pagar de más, insisto, innecesariamente. Yo me compraría un M4 Pro, me parece un procesador súper equilibrado. No es el menos potente, pero tampoco es el más potente. Pero insisto, a nivel de potencia / consumo energético, creo que es de lo mejorcito. Es decir, si buscas el MacBook Pro que mejor autonomía te dé, seguramente te la va a dar con el M4 Pro. Si buscas que también te dé un poquito de chicha, ¿no? De rendimiento. El M4, evidentemente, el normal es muy eficiente. Y ya está. O sea, insisto, yo no me compraría... En tu caso, insisto, yo no me compraría el M4 Max. Y vendería el M1 Pro lo antes posible. No lo dejes. Sé que vas a perder pasta. Vas a perder pasta, es indudable. Bueno, pues ya sabes que de esta aprendemos. Yo ya he aprendido que no tengo que estirar tanto el MacBook Pro y este M4 Pro pues lo intentaré vender un poquito antes. En vez de a lo mejor esperar 3 años, espero 2. Y ya está. Y así no pierdo tanto dinero. Y también te digo, vas a vender seguramente mucho mejor en postventa un MacBook Pro que un Mac Studio. Así que ahí te dejo mi consejo. Venga, vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Ruiz Fernández, dice, consejos para un ecosistema multimarca, dice por ejemplo un S25 Ultra, un iPad Pro M4 y un portátil Windows. Wow,
Tremendo. Bueno, a ver, yo aquí sí que tengo anotadas más bien, algunas aplicaciones que yo te recomendaría en este caso tener en el radar. Yo obviamente lo que haría en tu caso sería intentar combinar aplicaciones que estén en todas las plataformas, que tengan sincronización entre ellas y así no tener que estar limitado a un ecosistema. O, por ejemplo, lo que me pasaría a mí, ¿no? Si yo tengo todo en iCloud y me paso a Android, pierdo todo lo que tengo en iCloud porque iCloud no está en Android, ¿no? Así que yo aquí, ¿qué te recomendaría? Pues por ejemplo, que tires de una nube global que esté en todas las plataformas, por ejemplo Google Drive o OneDrive, que esas las puedes instalar también en tu iPad. Luego, para enviar archivos, instálate la aplicación Local Send. Yo es la que, cuando he probado algún Android así para hacer alguna comparativa y tal, es la que utilizo. La tienes en todos lados. Local Send está en Android, está creo que en Windows también, está en iPhone, en la App Store. También la puedes usar en tu iPad, por tanto. Esa me parece fantástica, insisto, para transferir archivos. Y luego para escribir notas o como cuaderno, utilizaría Notion y OneNote. Esas serían mis dos recomendaciones, porque al final son aplicaciones que están en todos lados. Y luego para guardar contraseñas tiraría de alguna que esté también presente en todas las plataformas. Por ejemplo, el llavero de Microsoft, OnePassword, alguna así. Insisto. Y luego ya para mensajería, WhatsApp y Telegram, que bueno, ya sabes, es multiplataforma, así que en eso no tendrías ningún problema. Eso es un poco lo que yo te podría aconsejar, amigo. Venga, vamos con la siguiente pregunta, que es que tengo aquí, si me veis mirar mucho aquí abajo, es que tengo también aquí el iPad mini y tengo las preguntas en las dos pantallas. La pregunta es de Daniel VD. No sé si será Daniel Valverde o lo que sea, pero bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu pregunta. Y oiga, esta es muy interesante. Dice, buenas Fer, ¿qué tal? Quería saber cómo puedo saber si un repuesto es original o no. Muchísimas gracias. Pues es muy fácil. Bueno, lo primero, tienes que asegurarte de intentar acudir siempre a un Apple Store o a un SAT que se aseguren luego pues de ponerte la pieza original o que así te lo intenten prometer y que salga luego reflejado en su factura correspondiente, ¿no? Si no, lo que también tienes que hacer es irte a los ajustes de tu iPhone, te vas a la pestaña de información y verás una casilla, te la enseño ahí, que es historial de piezas y reparaciones. ¿La ves ahí? Si tú le das a esta opción, te va a salir todo lo que te han cambiado en un servicio técnico. A mí, por ejemplo, me cambiaron la batería y te va a decir, esa batería es original. Entonces, si tú pulsas, podrás ver los detalles de la pieza y cuándo se hizo esa reparación. Esto es lo que te permite asegurarte de si un repuesto que te han puesto es original o es un repuesto fake. Y así, en caso de que sea fake y te hayan dado gato por liebre porque te lo hayan vendido como original, puedas reclamarlo. Y terminamos con Mi Algama. Dice Fernando, saludos desde Perú. ¿Alguna recomendación para poder eliminar el caché? Pues sí, muy fácil. Primero, si quieres eliminar rápidamente la caché, el método más fácil a día de hoy es reinstalar la app. Puede parecer una tontería, pero bórrala, iníciala de nuevo, o sea, bórrala, la descargas, la inicias y se va a vaciar bastante espacio. Y si quieres saber por qué te digo esto y además de darte algunos otros consejos, no te pierdas el vídeo, este vídeo, te pongo la miniatura y el título, que hicimos el año pasado, que es además uno de los vídeos más vistos de los últimos meses, donde precisamente doy consejos para poder eliminar memoria caché del iPhone. Merece mucho la pena. De todos modos, te lo voy a dejar ahora en la pantallita final, que suelo poner siempre al final de los vídeos. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo, de verdad espero que hayáis disfrutado este ratito conmigo, respondiendo preguntas. Me encanta esta sección porque me encanta poder interactuar con vosotros. Dejadme comentarios para próximas entregas y por aquí os dejo otros vídeos recomendados, sin ir más lejos, el que le acabo de recomendar aquí a mi amigo Mi Algama, con ese vídeo para reinstalar o más bien resetear la caché del iPhone. Nos vemos mañana con más aquí porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.